Antes de pronunciar mi discurso de esta noche, quiero hacer un paréntesis, rompiendo el protocolo, porque quiero aprovechar la ocasión, ya que no lo pude hacer en privado, quiero hacerlo esta vez en público, de expresar mis felicitaciones a nuestra queridísima amiga, la doctora María Isabel Rodríguez. Con mucho orgullo ha dicho que este día cumple 90 años. Y no me cabe ninguna duda que la mayor parte de sus años los ha dedicado a la medicina, a la investigación científica y, por supuesto, estos años se los ha dedicado a la reforma de salud, que es uno de los proyectos estratégicos más importantes que impulsamos como gobierno. Muchas felicidades, doctora, y muchas gracias por su trabajo y por su aprecio al gobierno de la República. Quiero también agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva entrega del Premio Nacional de Cultura. Este año corresponde, como ya lo dijo la secretaria de Cultura, a las artes plásticas, que es una disciplina del arte muy desarrollada en nuestro país, con artistas de enorme talento y de proyección internacional. Hoy rendimos homenaje a un verdadero gigante de la plástica, a un pionero que se ha entregado con pasión a su oficio y a la vez ha entregado su arte al pueblo que lo motiva, al que pertenece entrañablemente al pueblo salvadoreño. Carlos Cañas, el maestro Carlos Cañas, ha expresado en todas las dimensiones de las artes plásticas las más importantes escenas de nuestra realidad. Ha relatado con genialidad la historia del país, con todos sus colores y matices, con un sello personal e inconfundible y una mirada crítica. Nos ha entregado escenas que van desde el idílico mestizaje cultural en la cúpula del Teatro Nacional de San Salvador, que da cuenta de nuestra herencia racial, hasta el Zumpul, que narra uno de los episodios más grises de nuestra historia reciente, la masacre de campesinos en la década de los años 80. Carlos Cañas ha contado nuestro pasado y nuestro presente, nuestros episodios de violencia y muerte, y también los de esperanza, lucha y reivindicación. Es imposible resumir una prolífica carrera de más de 70 años al servicio de las artes y de la cultura. Es imposible, en estos breves minutos, condensar la vasta producción artística del maestro Cañas, que incluye pintura, murales, escultura, dibujo, grabado, poesía y su labor docente. Por lo demás, esa es tarea de críticos y ensayistas. Soy apenas un curioso de las artes plásticas, particularmente de la pintura, y mis juicios en este sentido, maestro, no tienen más que el valor de lo afectivo y, reitero, de la curiosidad. El maestro Carlos Cañas se ha descrito a sí mismo en muchas ocasiones como un francotirador. Ese individuo que forma parte de un colectivo, pero actúa por su cuenta, tan solitario como cuestionador, lejos de los parámetros establecidos y de los lugares comunes. Un, diría yo, dinamitador de convenciones. Sin embargo, su soledad en la acción se sostiene en una profunda unión con el pueblo. El maestro Carlos Cañas es expresión del arte que tanto necesita una sociedad contaminada por la frivolidad y la distancia de sus propias raíces. El Salvador, con su rosario de cuentas pendientes y heridas aún abiertas, sin cicatrizar, sumido en el atraso, con una inmensa mayoría de su gente sin acceso a los bienes del progreso científico y tecnológico y de la cultura, necesita, por supuesto, de usted, maestro, y de su producción artística. El Salvador, desgarrado por la emigración, por esa forma injustificable del exilio, que es la falta de oportunidad, el olvido, el desdén hacia el pueblo de parte de sus gobernantes, necesita artistas como Carlos Cañas. El Salvador necesita de francotiradores que no disparen armas de fuego, sino que nos alcancen con sus obras irreverentes, críticas, cuestionadoras, que nos impulsen al goce, a la reflexión, pero sobre todo a la crítica. Usted sabe, maestro, ustedes bien lo saben, que la sociedad actual no se detiene a gozar, sino a consumir. Que se busca el divertimento y no el arte, que se prefiere la negación a la reflexión. La crisis que vivimos no es tan solo material,
es esencialmente cultural y por tanto es también moral. No me refiero a la moralina de las costumbres establecidas, del deber ser, de lo políticamente correcto. Me refiero a la doble moral de la hipocresía creciente en nuestra política, al doble discurso, a la corrupción de las instituciones, a la perversión del pensamiento y las ideas. No sirven entonces los espíritus mediocres, el arte de adorno, las palabras de conveniencia, la música de avión. Maestro Cañas, usted recordará los versos del poeta español Gabriel Celaya, a quien los centroamericanos tuvimos de vecino en México a raíz de su exilio en las oscuras épocas del franquismo español. Aquellas palabras que quiere traer aquí clamaban que la poesía no podía ser un lujo, abro comillas, un lujo cultural de los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Para Celaya la poesía era algo con lo que se debía tomar partido hasta mancharse. Un pueblo puede estar sumido en la desigualdad, en la pobreza, en la exclusión y herido en el corazón por el destierro de una tercera parte de su población como es el nuestro. Pero mientras haya artistas que retraten esas profundas realidades, que las pinten y les pongan voz y música, siempre estará viva y encendida la llama de la esperanza y con ella el afán de luchar por algo mejor. Mientras haya artistas que no teman mancharse, siempre habrá una voz alzada, una paleta inspirada que retratará la vida de las grandes mayorías, la alegría, el dolor y los anhelos de los pueblos. Y cada obra de estos artistas será memoria vivida e histórica. Serán disparos certeros del arte que heredarán las nuevas generaciones. Nunca olvidaré que en los difíciles años 70 de las dictaduras militares latinoamericanas, un movimiento campesino boliviano tenía una consigna por la que luchaban y morían. Decía esa consigna, aunque sea para nuestros hijos. Nosotros tenemos un compromiso mayor, tal vez que generaciones anteriores con nuestros hijos y nietos. Tenemos el compromiso de restaurar la memoria, de surcir el tejido histórico, si me permite la expresión, destruido por quienes prefieren olvidar para no enfrentar su responsabilidad en los desaciertos y crímenes del pasado. Tenemos ese compromiso para que nunca más repitamos ese pasado, para que ese pasado ilumine el camino hacia un porvenir de paz y justicia para el pueblo. Amigos y amigas, maestro Cañas, a menudo, cada vez más a medida que se acerca el fin de mi mandato, me interrogo sobre mi tarea y la obra que realizamos desde el gobierno. Pienso francamente que las principales transformaciones que hemos emprendido están en el universo de los valores y son por tanto culturales. Están dirigidas a restablecer, si es que alguna vez la tuvimos a nivel popular, la conciencia de los derechos que nos asisten y, como decía antes, a recuperar la memoria de nuestra historia, sobre todo la reciente, la que aún proyecta su sombra sobre nuestros días. Desde la firma de los acuerdos de paz hasta el año 2009 se pretendió echar un manto de olvido sobre episodios aberrantes de nuestra historia, aún a costa de dejar abandonadas a la buena de Dios a las familias de las víctimas y a los protagonistas de uno y otro bando de aquella guerra fratricida. Con esa negación del pasado se pretendió hacer borrón y cuenta nueva, como si la historia no aborreciera esos gestos y los pasara por encima. Pero también se pretendió negar los derechos que asistían a las familias de las víctimas y de los excombatientes. El pedido de perdón que formulamos por los aberrantes crímenes cometidos por agentes del Estado no fue apenas un gesto formal o el cumplimiento de una obligación. Fue un acto de justicia destinado a cerrar heridas y una invocación a la paz y la concordia entre hermanos y hermanas. Pedimos perdón por la misma razón a los familiares de nuestro obispo mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y con este gesto elevamos a la vez una plegaria para que Dios nos dé la fuerza necesaria para luchar sin descanso por la justicia y la igualdad y para que en El Salvador impere para siempre el infinito legado de este pastor que nos trazó el camino a seguir. Fuimos con el mismo espíritu de reparación, con el mismo propósito de curar heridas a El Mozote, al cantón El Mozote, y ahí pedimos perdón por esa masacre que fue la mayor de la historia latinoamericana y que nuestros antecesores intentaron tergiversar y olvidar. En otro orden,
Las políticas sociales que hemos puesto en marcha se sustentan en la misma filosofía de restablecer los derechos de un pueblo que se había acostumbrado a que se les negaran. La limosna, la dádiva como forma de política social del Estado, era la negación lisa y llana de los derechos humanos y sociales establecidos en 1948 por las Naciones Unidas y jamás respetados y garantizados por el Estado salvadoreño hasta ahora. Entregaban láminas después de un terremoto, lo que significa negar el derecho a la vivienda digna de las grandes mayorías. Los sectores sociales que habían sido históricamente marginados y excluidos debían comenzar a tomar conciencia de los derechos que tienen y de la obligación del Estado de garantizarlos. Por ello, cuando entregamos un uniforme y calzado a hijos e hijas de las familias pobres, ponemos de relieve la dignidad que a esas familias corresponde. Cuando entregamos escrituras a decenas de miles de campesinos que llevan más de 2 décadas en espera de ese reconocimiento, entregamos seguridad jurídica, igualamos al poderoso con el humilde en su derecho irrestricto a la propiedad, tal como lo consagra nuestra Constitución. Cuando pagamos la deuda de 16 años a lisiados de guerra, le reconocemos su heroísmo durante el conflicto armado y el derecho que les asiste a que se les restituya moral y materialmente las pérdidas sufridas. Y además está el capítulo especial de la mujer salvadoreña. No es tan solo Ciudad Mujer, ese sitio donde las mujeres reciben atención especializada, protección, asesoramiento, contención, apoyo y amor. Es también el proceso de concientización y movilización de las mujeres que se ha puesto en marcha y que nada ni nadie podrá detener. La mujer es el pilar de la sociedad y sin embargo ha estado históricamente sometida, excluida, condenada a la invisibilidad. Es blanco de discriminación, de violencia, de abusos, de maltrato, de inequidad, de esas vilezas y cobardías que cometen los hombres de todas las condiciones sociales, de todas las profesiones. Pero en Ciudad Mujer, donde, repito, se brindan muchos servicios, esencialmente las mujeres se encuentran consigo mismas, con sus derechos y sus valores. Ha comenzado así un lento pero progresivo proceso cultural de transformación en las raíces mismas de nuestra sociedad que no se puede dejar de visibilizar. Derechos, nuevos valores, el fin de la concepción oligárquica del Estado, la recuperación de la memoria, la valorización de nuestras expresiones artísticas son expresiones de este tiempo nuevo que recién comienza. Por estas cuestiones es que pienso que las transformaciones que este gobierno promueve y que son demandas del pueblo que quiso el cambio serán con firmeza en el campo de los valores y de la cultura y de la moral. Porque cuando se habla de patria, se piensa en el pueblo y no en la seguridad del capital ni de los privilegios. Cuando se habla de pueblo, se piensa y se trabaja para los humildes y vulnerables. Este camino difícil que nos toca andar en medio de una gran crisis mundial no tendrá retroceso porque el pueblo salvadoreño está tomando conciencia plena de sus derechos. Y ustedes saben, los pueblos no se rebelan por la pobreza, sino por la injusticia. Amigos, amigas, maestro Cañas, gracias por esta noche en que podemos homenajear a un artista grande, patrimonio salvadoreño, si se me permite la expresión. Yo me he desplazado tal vez por otros caminos esta noche, pero no me pierdo. Estamos acá para otorgar un merecido reconocimiento, un gesto de agradecimiento en nombre del pueblo al compromiso y legado de Carlos Cañas. Maestro, recibe este premio en nombre de este pueblo noble que usted tanto ama y al que le deja una obra incomparable. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a El Salvador.